Y ahora sí, vamos a continuar con el panel de la teoría a la práctica, el cierre de brechas en manos de los productores. Y vamos a invitar a que suban aquí al escenario a Julián Isasti, de Marketing de Pioneer, y José Andrade, investigador de FAUBA del CONICET. ¿Ellos van ingresando? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy José Andrade, soy investigador de la Facultad de Agronomía de la UBA y de CONICET. Y hoy les venimos a contar junto con Julián una historia de cómo pasamos de la teoría a la práctica y cómo pusimos en manos de los productores la responsabilidad o el desafío de cerrar las brechas de rendimiento. No solo en maíz, sino también en soja, pero hoy les vamos a contar el caso del maíz. Para ponernos todos más o menos en la misma página y llevar la historia juntos, primero me gustaría que definamos bien lo que es la brecha de rendimiento. La brecha de rendimiento no es otra cosa más que la diferencia entre el rendimiento potencial que se puede lograr en un determinado ambiente y el rendimiento que efectivamente es logrado por los productores. Entendiendo que el rendimiento potencial es aquel que está determinado por la radiación, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el cultivar elegido para esa situación en particular, y si hablamos del rendimiento potencial en condiciones de secano, también vamos a estar hablando de que va a estar determinado por la disponibilidad de agua, ya sea por precipitaciones o también por la capacidad de almacenaje de agua que tiene el suelo y el agua inicial con la que parte ese cultivo. Pero después, por el otro lado, los factores que hacen crecer la brecha de rendimiento y que bajan el rendimiento logrado, están determinados por problemas generalmente de fertilidad, por ataques de insectos, malezas, enfermedades y manejo deficiente. Acá dentro del manejo deficiente podemos poner cualquier práctica, cualquier decisión de la estructura del cultivo, ya sea por una cuestión de simplicidad, vamos a meterle la fecha de siembra en este compartimento, más allá de que la fecha de siembra todos sabemos que puede estar afectando el potencial, pero una decisión de fecha de siembra equivocada o una densidad de siembra subóptima o supraóptima también puede estar afectando el tamaño de la brecha. Entonces, partiendo de esta base, volvemos a definirlo. Es la diferencia entre el rendimiento potencial y el rendimiento logrado a campo. Ahora, ¿cuál es el propósito de calcular las brechas? ¿Para qué queremos saber el tamaño de la brecha? Bueno, lo más obvio es entender que estos análisis de brechas nos permiten de alguna manera cuantificar cuál es el potencial productivo de una región comparado con el rendimiento, con la productividad actual. Por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros sabemos que la producción de granos anual está en torno a 120 millones de toneladas. Si cerráramos la brecha a un nivel lógico, que podría ser un 80% del potencial, uno podría estar esperando estar cerca de las 170 millones de toneladas en Argentina, ¿sí? Teniendo en cuenta los 4 principales cultivos de grano. Ahora, no solo es importante para entender eso, sino también permite afinar el ojo y encontrar lugares, sitios, regiones, zonas donde las brechas son amplias y donde eventualmente hay oportunidades para mejorar los rendimientos con la tecnología actual, con los híbridos actuales, con el ambiente actual, ¿sí? Simplemente mejorando el manejo. El tema de brechas de rendimiento tomó mucha importancia a nivel mundial y de hecho hay un proyecto del que tuve la suerte de formar parte que se llama el Proyecto Global de Brechas de Rendimiento. Ustedes lo podrán buscar en internet como GIGA con Y, donde se han calculado las brechas de rendimiento para más de 70 países y 13 cultivos. El protocolo consiste en usar datos reales de producción, generalmente vamos a buscar estadísticas oficiales a los distintos países, donde tienen los rendimientos generalmente a nivel de departamento, o de partido o de localidad, y eso lo comparamos con simulaciones hechas en computadora de modelos bien calibrados para representar el rendimiento potencial a lo largo de una serie de años, generalmente entre 20, 30 o incluso hasta 40 años, de datos históricos de clima. Eso nos permite hacer las simulaciones y tener variabilidad en nuestra representación de lo que sería la realidad a través de estos modelos de simulación. ¿Por qué usamos modelos de simulación? Hay países como Argentina, Estados Unidos, Canadá, que tienen bases de datos amplias en los que uno puede jugar y buscar cuáles son los rendimientos más altos en cada tipo de ambiente y de esa manera tratar de determinar cuál es el potencial. Pero hay muchos países que no tienen este tipo de datos. Entonces, si uno calibra modelos de simulación, puede generar información donde no la hay, ¿sí? Y para mantener esa homogeneidad en el tipo de análisis, uno recurre a este tipo de modelos de simulación porque lo puede aplicar en todos los países de igual manera.
Y aplicando este método, nosotros, por ejemplo, encontramos que hay países que tienen brechas chicas, como es el caso de Estados Unidos, que tiene brechas de rendimiento muy chicas. Por ejemplo, el rendimiento que logran está en torno al 80-85% del rendimiento potencial. Lugares donde la brecha es intermedia, como puede ser el caso de Argentina o Brasil, donde los rendimientos logrados representan entre el 50 y el 55% del potencial. Y lugares donde las brechas son muy amplias, como pasa en África subsahariana, donde los rendimientos que logran están en torno al 20-25% del rendimiento potencial. ¿Sí? Tienen rendimientos potenciales de 10 toneladas y están logrando entre 2 y 3 toneladas en promedio. ¿Sí? No quiere decir que alguien vaya a un experimento y obtenga 10 toneladas, que de hecho existe y lo hacen. Pero en promedio, a nivel país, están entre 2 y 3 toneladas por hectárea. Entonces eso nos permite tener un sensor, una forma similar de medir cosas entre distintos países. Pero bien, esto es lo que hicimos en Argentina. En Argentina lo que hicimos hace ya un par de años, y esto lo presentamos en distintos simposios, fue determinar 32 sitios de estudio. Ya había una versión anterior del análisis de brecha en Argentina, pero tenía la mitad de los sitios. Entonces acá lo que hicimos fue afinar el lápiz, buscar más sitios, buscar más datos climáticos y logramos recopilar datos de estaciones climáticas de 32 sitios, con información de temperatura, radiación, precipitaciones en uso diario. Entonces con los modelos de simulación, sabiendo cuál es el tipo de suelo en cada lugar, sabiendo qué tipo de genotipo se siembra, cuál es la densidad normalmente usada, en qué fecha se usa, nosotros corremos esos modelos de simulación. Y acá lo hicimos para estos 32 sitios que pueden ver en el mapa, a lo largo y ancho de todo el país. Para el caso del maíz, acá les muestro un ejemplo para el caso de Pergamino, en el cual nosotros pudimos determinar, en base a estadísticas oficiales, cuál es el rendimiento logrado para el partido de Pergamino, que estaba cerca de 8 toneladas por hectárea en promedio. Y después simulamos los 3 suelos más representativos de la zona de Pergamino. Entonces tenemos el suelo 1, el suelo 2 y el suelo 3. El suelo 1, si no me equivoco, era un suelo que tenía un horizonte BT textural más fuerte, entonces tenía algún tipo de limitación para la exploración de ese perfil. Y después teníamos 2 suelos más franco-limoso, ¿sí? Donde también obtuvimos simulaciones para 30 y pico de años de rendimientos potenciales. Fíjense que hay años donde los rendimientos potenciales fueron de 5, 6, 7, 8 toneladas. Hay muchos años donde el rendimiento potencial es medido entre 12 y 13 toneladas. Hay algunos años en donde está en 15 y hay algunos eventualmente que están 18, 19, 20 toneladas, ¿sí? Y tenemos toda esa variabilidad. Y la barrita azul es el caso para donde apagamos la rutina del agua, le decimos hace de cuenta que no hay limitaciones de agua, entonces vendría a ser como un sistema bajo riego. Teniendo en cuenta toda la información de cuál es la proporción de cada tipo de suelo en Pergamino, obtuvimos un rendimiento potencial ponderado para una serie de 30 y pico de años en esa zona. Si ustedes miran acá en el mapa, vamos a Pergamino, debe ser este sitio de acá, 14,6 toneladas, 14,6 toneladas de rendimiento potencial promedio, ¿sí? Con esto no queremos decir que en Pergamino el promedio de rendimiento potencial va a ser 14 toneladas y media y que los productores debieran aspirar a eso. No, de una manera de un uso razonable de los recursos, uno, según la bibliografía, podría especular con que el rendimiento alcanzable está en torno al 80% de ese rendimiento potencial, lo que sería 11 toneladas y media, acercándose a 12, dependiendo del ambiente. Entonces, en promedio para una serie de 30 años, ¿sí? Va a haber años mejores y años peores. Entonces, si uno mira toda la distribución de los casos en Argentina, puede ver estos gráficos de torta, donde para Argentina el rendimiento logrado es de 7 toneladas y media, 14,4 es el rendimiento potencial, eso está ejemplificado con la parte azul de la torta y la parte blanca, y uno puede ver cuál es la dispersión de información a lo largo y ancho de Argentina. Por ejemplo, en el sudeste los rendimientos potenciales están cerca de 13 toneladas, en el sudoeste más cerca de las 9, 10 toneladas, si vamos a la zona núcleo estamos hablando de 15 y hasta 16 toneladas por hectárea, y si vamos al NEA y al NOA estamos en torno a las 10, 11, 12 toneladas por hectárea. Y la brecha en Argentina en promedio está en torno al 47%, es decir que los rendimientos alcanzados son el 53% del potencial, ¿sí? Ahora, la pregunta es cómo hacemos para llegar a niveles de 80% del potencial, lo que sería llegar a rendimientos promedio a nivel país de 11 toneladas y media en promedio aproximadamente. Las causas de las brechas
ya las conocemos muchas veces, en muchos casos, ¿sí? A grosso modo, en Argentina uno podría decir, bueno, pasa por la fertilización, por ajuste de densidad, por manejo de adversidades, ¿sí? No tiene mucho misterio. El tema es que no siempre uno se permite llegar a tratar de optimizar esas relaciones y se queda a mitad de camino, ¿sí? Entonces surgió una posibilidad, la gente de Pioneer vino con la idea de generar un desafío llamado Brechas, en el cual le pasábamos la pelota a grupos de asesores y productores y les preguntábamos si era posible ajustar el manejo para reducir las brechas de una manera costo efectiva, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que hay un manejo promedio, sabemos qué rendimiento alcanzan con ese promedio los productores, queremos saber si ustedes son capaces de optimizar ese manejo de modo tal de mejorar la producción, pero también aumentar los márgenes agropecuarios. Entonces, de ese modo se generaron 3 parcelas en 8 sitios a lo largo y ancho de Argentina, en 8 zonas, en el cual se estableció una parcela testigo, donde fuimos a buscar información, generalmente de la Bolsa de Cereales, en su informe de RETA, y también lo validamos con expertos locales, en el cual buscamos para maíz y para soja cuáles eran las densidades promedio, ¿sí? Cuáles eran los niveles de fertilización, tanto nitrogenada como fosforada y demás, y de esa manera armamos el tratamiento testigo, ¿sí? Después armamos una brecha, una parcela que se llama de potencial, en el cual apuntamos al manejo para lograr los rendimientos potenciales que habíamos estado simulando previamente en el proyecto que les conté recién. Entonces, teníamos la referencia de cuáles debieran ser los rendimientos potenciales y los fuimos a buscar. Y después dejamos una parcela, se llama Brechas. La parcela Brechas es en la que los asesores y productores jugaron, ¿sí? Para acercarse a la parcela de rendimiento potencial, pero manteniendo márgenes económicos mejores que los testigos, ¿sí? Esta diapositiva es simplemente para mostrarles cuál es la dispersión de los rendimientos potenciales simulados, que son los puntitos, los circulitos vacíos, comparado con los rendimientos potenciales que se alcanzaron en los módulos experimentales. Esas parcelas tenían al menos 1 hectárea y hasta 2 hectáreas de superficie, ¿sí? Como para que se absorba gran variabilidad del terreno y no sea algo súper controlado en microparcelas. Queríamos representar algo que podía llegar a pasar a nivel de lote. Fíjense que tanto en zona núcleo como en Río Cuarto, los rendimientos potenciales de los módulos son los que están marcados con las estrellas negras, ¿sí? Estuvieron incluso por encima del promedio de las simulaciones históricas que habíamos hecho para los sitios que estaban cerca de la zona elegida para cada una de esas zonas. En el caso del sudeste, un experimento llevado a cabo en Miramar cayó justo en la mediana de esa dispersión. Y en el caso del oeste, de la provincia de Buenos Aires y en el litoral, los rendimientos potenciales explorados en esta campaña que pasó estuvieron por debajo de la media. Fueron ambientes donde hubo restricciones de precipitaciones y por lo tanto se encontraron entre los percentiles más bajos. Todavía resta por cosechar el caso de Córdoba Norte y el experimento del NOA. Pero vayamos a los números. Acá en este gráfico tenemos el rendimiento de la parcela testigo y en el eje Y tenemos el rendimiento de la parcela de brechas, donde los productores trataron de mejorar los rendimientos que se alcanzaban. Y lo que encontramos fue que levantaron los rendimientos en un 18% en promedio a través de los 5 sitios que tenemos medidos hasta el momento, ¿sí? Esto significa que en un ambiente de 10 toneladas se cosecharon 11 toneladas 800, ¿sí? Casi 12 toneladas. Es un salto de productividad muy alto. Tenemos situaciones, los ambientes que menos rindieron, el litoral y el oeste, como les había marcado. El rendimiento del testigo estuvo entre 7 toneladas y media. Y las parcelas de brechas superaron las 9 toneladas por hectárea, ¿sí? Y si vamos a las zonas donde más rendimiento se alcanzó, la zona núcleo, el testigo, estuvo arriba de las 15 toneladas y la parcela de brechas estuvo tocando las 17 toneladas y 300 kilos, ¿sí? Estamos hablando de un salto de rendimiento muy alto. Pero ahora vamos a ver si lo hicieron de manera eficiente, en términos económicos al menos. Y también vemos que eso pasó. Fíjense el margen bruto del testigo en el eje X, que va desde 400 hasta 2800 en el eje X y en el eje Y la misma escala. Cualquier dato por arriba de esta línea significa que el margen bruto fue mayor en la parcela
en la que los asesores y productores intentaron mejorar los rendimientos y los márgenes económicos. En promedio, el salto de margen bruto estuvo en $200. Esto es puertas adentro del establecimiento, antes de incluir gastos de comercialización adicionales. Y si lo vemos de otra manera, acá pueden ver en esta figura el costo extra por todas las prácticas de manejo que decidieron hacer, que en este caso es mayor nivel de insumos seguramente, y el ingreso extra en el eje Y. ¿Sí? Cualquier punto que hubiese caído por debajo de esta diagonal significaba que el ingreso no compensó el mayor costo. Pero en todos los casos, fíjense que hubo un mayor nivel de ingreso. En promedio, para estos 4 sitios, fue de $343 por hectárea contra $217 por hectárea promedios de mayor nivel de costos. ¿Sí? Eso significa un 58% en la producción adicional. Sí, un 58% de rentabilidad en ese plus por invertir más. Ahora, obviamente, de vuelta, acá no están incluidos los gastos de comercialización de la producción adicional. Habría que restarle eso para tener el número final. Pero bueno, hasta acá yo simplemente les presenté el marco global de por qué llegamos a donde llegamos y el desafío que planteó desde la empresa Pioneer para con los productores, ¿sí? En el cual el desafío era levantar los rendimientos, acercarse al rendimiento potencial. Y ese es otro dato que no mostré en detalle. No les mostré la comparativa entre la parcela de potencial y la parcela de lo que se sería llamado brechas, ¿sí? Eso no lo mostré porque no era de gran magnitud. Lo que quiero decir es que donde nosotros tratamos de ofrecerle todos los recursos posibles con la fertilización y optimizando la densidad, fue muy difícil ganarle a las decisiones que tomaron los productores. Es decir, que los productores y asesores, que son muy conocedores del ambiente donde estaban produciendo, lo hicieron de manera tan eficiente que estuvieron muy cerca de los niveles de rendimiento que alcanzamos en la parcela de potencial, en la cual no faltó absolutamente nada, distinto del agua, ¿sí? Porque el agua no la manejábamos. Así que bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo Julián nos va a contar el detalle de qué prácticas de manejo y qué nivel de insumos usaron en las distintas zonas, cada uno de los grupos de productores, para tratar de reducir la brecha y mejorar el nivel de productividad que lograron los productores asesores comparado con el manejo promedio. Y otro dato interesante, porque muchas veces el diablo está en los testigos, uno puede tratar de perjudicar al testigo para que la cosa dé como uno quiera, pero nosotros buscábamos los datos de rendimiento del lote alrededor del ensayo. Y la parcela de testigo generalmente daba igual o mejor que el lote que estaba alrededor. Así que era un testigo difícil de ganarle, ¿sí? Y así todo levantaron tanto margen como rendimiento. Así que los dejo con Julián. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Julián Isasti, como bien me presentaron, del equipo de marketing de Pioneer. Y está bueno este momento del año, justo el año pasado, a esta altura, estábamos dando el lanzamiento de este programa y ya para esta altura teníamos armados los equipos de agrónomos, de asesores que iban a participar. Y la verdad que, si bien acá vamos a mostrar resultados, creo que fue muy rico todo ese proceso y esa experiencia de construcción de esa parcela de brecha y de esa estrategia de manejo para superar al testigo. Y digo esto porque la verdad que el nivel de los asesores que participaron de brechas fue un Dream Team. Y asociado a esto había una competencia, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en un equipo de ingenieros de elite y piensa en competencia, a mí se me vino la imagen del Fórmula 1, ahora que estamos todos tan fanáticos de la Fórmula 1, y con la intención de superar o alcanzar techos de rendimiento y poner el rendimiento, digamos, en maíz y también en soja, como decía José, cada vez más arriba. Y al rendimiento lo podemos explicar como la interacción entre la genética, el ambiente y el manejo, ¿no? A la genética, digamos, que elegimos o que sugerimos desde la empresa para cada región, vendría a ser el auto que va a correr en esa pista, digamos, que es el ambiente, y para eso hicimos mucho laburo de elegir el ambiente en el que íbamos a participar, en hacer análisis de suelo, bueno, muestreo bastante intensificado que luego le vamos a mostrar, y después en ajustar la estrategia, digamos, de manejo o la estrategia de carrera para ese año puntual con la información que teníamos de la genética y del ambiente, ¿no? Y dentro de estos ajustes de manejo hablamos, o de lo que les voy a comentar un poquito, de fecha de siembra, de densidad, nutrición de cultivos y de protección, ¿no? De tratar de cuidar el rendimiento.
Para arrancar, voy a describir brevemente la genética, digamos, de Pioneer que fue utilizada en todos los ensayos. Acá por ahí no sé si lo van a ver. Fueron 8 equipos que participaron desde el norte del país, en Metán, hasta Miramar. O sea, prácticamente toda la geografía del país exploramos. Con híbridos que van desde un 1669 en el sur de la provincia de Buenos Aires y todo lo que es zona núcleo, para la región templada, un híbrido de alto potencial, alta velocidad de secado, con lo cual fue el híbrido utilizado para zona sur, y después otros híbridos como 1804, 2021, 2089 y 2297, ¿no? Esa fue la genética o los autos que corrieron en estas pistas que vamos a detallar a continuación. Eso es dentro de elegir la genética mejor adaptada para la zona. Lo siguiente fue conocer el ambiente, y para eso Pioneer puso un servicio a disposición que es Pioneer Links, que es un servicio de ambientación. Ustedes, me imagino, algunos conocerán algunos de estos implementos, como la Rastraveris o el Soil Optics, que nos permiten conocer centímetro a centímetro de suelo la información, ya sea de materia orgánica, de fósforo, de micronutrientes, de nitrógeno. Bueno, un montón de información, llevarla a un nivel, a un detalle, hacerle suma a ese suelo, primero, obviamente, para ajustar la estrategia de manejo, y en segundo lugar, para definir bien los ambientes en los que íbamos a hacer el ensayo, buscando, digamos, la condición de que las 3 parcelas tuvieran zonas homogéneas dentro de cada lote. Y acá, bueno, no me quiero poner muy denso, pero básicamente son todas las cuestiones que se analizaron, desde lo que les comentaba hoy de herramientas para medir la electroconductividad aparente de ese suelo, que está relacionada con algunos parámetros físicos y químicos del suelo, análisis de mapas de RIN, de imágenes satelitales, el uso de drones, el tema de penetrometría relacionado a densidad del suelo, digamos, a problemas por ahí que pueden estar relacionados a infiltración o a penetración de raíces, agua útil, instalación de freatímetros, pluviómetros y el análisis físico y químico del suelo que les comentaba anteriormente. Eso, como les decía, era para conocer el ambiente, y dentro de esas cuestiones, que por ahí estos van a ser los primeros resultados que les voy a mostrar de lo que ya se cosechó, fue la disponibilidad hídrica, que eso es obviamente algo que sabemos a la siembra, el agua útil que tenemos, y después las precipitaciones que van a acontecer durante la campaña dependerán, digamos, de cada año en particular, ¿no? Con lo cual, dentro de los experimentos que ya tenemos cosechados, tuvimos bastante diversidad entre lo que fue, por ejemplo, zona oeste, que no nos acompañó esta campaña el tiempo, versus zona núcleo, que estuvo mejor. En Venado Tuerto estuvo el ensayo. Y el primer dato, que no sé si lo van a poder observar bien, pero básicamente está graficado. El rendimiento en el eje de la SI y la disponibilidad hídrica expresada como la suma de agua útil más las precipitaciones de la campaña. Y ahí está segmentado, digamos, para lo que es en la línea verde, lo que sería la estrategia de asesores o de brechas, y en la línea gris está lo que es la estrategia del testigo. Lo interesante de esto es que en todos los casos logramos aumentar el rendimiento, y ese rendimiento por milímetro llovido implica una mayor producción en el orden de los 3 kilos más para brechas respecto al productor. No sé si se va a ver porque da justo la silla. Disculpen que lo puse ahí abajo, a ver si... no se va a ver. Pero la eficiencia de uso, gracias José, la eficiencia de uso de agua para el caso del productor fue 16 kilos por milímetro, que es algo bastante razonable a campo de encontrar esos niveles de eficiencia, y en el caso de brecha fue 19, o sea 3 kilos más por milímetro de agua, con lo cual es un primer dato importante. Después, respecto a la elección de fecha de siembra, eso también fue un tema bastante discutido, cuándo sembrar, de qué manera le podíamos esquivar a los golpes de calor, qué ciclo elegir para esquivar las heladas. De eso, de Pioneer, tenemos un programa que se llama Explorador de Cultivo, que nos permite elegir fecha de siembra, simular distintas fechas de siembra, y en base a eso ver qué panorama le va a presentar según el panorama climático, ¿no? Acá abajo, bueno, les muestro simplemente, tuvimos 5 sitios que se sembraron
entre septiembre y octubre, por ahí los del más al norte fueron siembras más tardías, y de estos primeros 5 sitios es lo que les voy a seguir mostrando datos a continuación, ¿no? Respecto a densidad, que era por ahí otra de las cosas que comentaba José, que más impactan en rendimiento, lo que vemos es que la estrategia de los asesores, y por ahí, acá van a ver la estrategia en la línea 1.1, la que sería la línea gris, esta, por ahí no sé si ayuda mucho el zoom pero esta línea gris sería el manejo del testigo zonal, y la línea verde es la opción que usaron o que eligieron o diseñaron los asesores de brecha. En todos los casos, o en la mayoría de los casos, subieron la densidad, salvo en el NEA, que lo van a ver acá abajo, y esto está relacionado por el tipo de genética que eligieron, un híbrido de gran flexibilidad en su espiga, 2089, y en el caso del sudeste tampoco se diferenció del testigo, pensando, bueno, con bastante información teníamos de que el híbrido en las curvas de densidad y nitrógeno respondía mucho más a nitrógeno que a densidad. En promedio, el productor, digamos, considerando todos estos sitios, sembró 65.000 plantas, 64,5, brechas, o el equipo de asesores en 72, lo que da 7.500 plantas de diferencia. No sé acá qué. Ahí está. 7.500 plantas de diferencia. Fue la estrategia del asesor, de los asesores, ¿no? En segundo lugar, acá ya me meto en nutrición y nitrógeno, que es tal vez el nutriente, no digo más importante, pero en el que más cantidad vamos a estar utilizando. Y acá, de vuelta, vemos que en todos los casos la diferencia entre el productor, que es la línea gris o negra, no sé cómo lo ven, versus brechas o el equipo de asesores, responde a 2.5 veces más. Lo podemos leer acá en la pendiente que tenemos en el gráfico, es decir, por cada kilo que estaba aplicando el testigo o el productor promedio de la zona, la estrategia de brecha fue poner 2.5 kilos, ¿no? Las fuentes es otra cosa que se varió bastante. El testigo fue todo con urea, más el aporte del arrancador, que hay que considerarlo, pero evidentemente es menor. En el caso de brechas, la urea, se usó también urea granulada común, pero se usó también urea protegida, Solmix, y también, bueno, asociado a lo que había en parte en el arrancador, estaba Microesencia, Nutrimax y otras fuentes. Y en el potencial se hizo todo con urea protegida, Solmix, y el arrancador fue Microesencias. Y los momentos, acá sí hubo bastante diferencia entre sitios. Normalmente para nitrógeno fue mucho en siembra y en B6, o incluso en algún caso en presiembra, y en el caso de Miramar también una aplicación en reproductivo en R1, ¿no? Con la idea de fraccionar lo más posible y mejorar la eficiencia de ese nitrógeno. Si lo llevamos a kilos absorbidos en función del rendimiento promedio de productor y de brechas, nos da que productor, los kilos de N absorbidos por el productor estuvieron en torno a los 210 kilos de N, y en el caso de brechas 250. Ahí van a ver también kilo de nitrógeno extraído, 142 versus 170, y los kilos de nitrógeno incorporados, vemos que 84 para el productor y 209, 210 para la estrategia de brechas. Con lo cual, nada, ahí hay mucho de la respuesta que vamos a tener luego en rendimiento con esta decisión de aumentar el N. En cuanto a fósforo, otro nutriente fundamental, acá de vuelta un gran salto, digamos, o diferencia en la aplicación entre lo que fue el testigo y lo que fue la estrategia de los asesores. Acá no tomé el sudeste en esta gráfica, en esta línea, por una cuestión de que el lote del sudeste tenía una muy buena condición de fósforo, entonces decidieron no diferenciarse demasiado en esa aplicación. Pero si tomamos los otros casos, la decisión fue aumentar casi tres veces más respecto a lo que usaba el testigo, ¿no?
Y ahí, bueno, en cuanto a las fuentes, un poco ya lo comentaba, pero MAP para el caso del testigo, en brecha fue MAP, superfosfato, Nutrimax y microesencias. El potencial fue todo con microesencias. Y acá si lo pensamos, acá de vuelta les pongo tratamiento de productor, tratamiento de brechas, kilos absorbidos en cada caso, los kilos extraídos, aumenta obviamente como estamos extrayendo más, por tener mayores rendimientos, aumenta más la extracción el de brechas, lo que sí hay una gran diferencia entre lo que incorporamos, 8 kilos en productor versus 21 kilos en promedio, 22 para brechas, y esto lo que nos hace, digamos, es mejorar o hacerlo más sustentable porque estamos, si se quiere, haciendo menos minería que en el tratamiento de productor, ¿no? Acá por ahí hay que esperar los resultados también de NOAA, INEA y de Córdoba Norte, pero en promedio nos da que pasamos de un balance de fósforo, o sea, en el caso del productor cubrimos solo el 28% de lo que nos demanda el cultivo, o de lo que extraemos, y en el caso de brechas estamos cubriendo el 62%, o sea, que además de sacar más rendimiento somos más sustentables. Y después algunas cosas que está bueno, que por ahí son los ingredientes secretos de cada equipo, son algunos macro, mesonutrientes y micronutrientes que también entraron en juego en algunos equipos, como por ejemplo... ¿De tiempo? Bueno, tenemos simplemente potasio apareció en algunos equipos, azufre también, calcio también en muchos equipos, magnesio, utilizaron biológicos y bioestimulantes de la mano de Bunge y de Stoller, en el caso de Nutrimins o el Sugar Mover, ¿no? Aplicando boro, molibdeno y zinc, ¿no? Y ya para cerrar, tema de protección de cultivos, hubo uso para cierre de surco de tecnología Leptra para control con glufosinato, de sistema Enlist, que se habló en otro panel de lo que es uso de sistema Enlist para control de malezas, y la aplicación selectiva en el sudeste que permitió ahorrar, si bien no hubo cambio de principio activo, sí permitió ahorrar un 85% en aplicaciones en barbecho, ¿no? Fungicida también, esto de la mano de producto de fusión, una empresa de una marca de Corteva, que distribuye Pioneer. Fungicidas, Roya Tizón, lo que le decía, y obviamente en el NOAA fue muy importante para control de dálvulus, diferenciar la estrategia de productor versus la estrategia de brechas, y control de babosas también en el sudeste, que es una plaga frecuente. Como resumen de esto, digamos, la verdad que lo rico de esto fue el intercambio técnico y el aprendizaje colectivo, y incluso ya habiendo cosechado muchos de estos sitios, sigue siendo, el grupo de WhatsApp de Brecha sigue siendo un sitio de intercambio muy fluido, y eso creo que es lo interesante de esto. Y dejo como comentario final que va a haber Brechas 2 este año, con nuevos sitios y nuevos asesores. Así que si están interesados en el programa, los invitamos a que se acerquen.